Oye, no, perdonadme, que es que me he quedado dormido, francamente. O sea, confirmamos que ha sido la siesta, ¿no? Es que hemos acabado tarde de comer y me he despertado y digo, me cago en la leche y digo, bueno, pues eso. Bueno, nada, una horita se le perdona. Nada, esto está entrando ya en la entrevista, si te parece bien. Por mí arrancamos así ya. Sí, dale, graba lo que te dé la gana, no te preocupes. Vale, pues ya está. Antonio Resines, benvingut al TAP. Encantado, ¿cómo estáis? Oye, antes que nada, lo del tema de la seguridad social, eso ya lo tienes solucionado, que teníamos también ahí, nos tenías en vilo. Hay que decir públicamente a todo el mundo que ni en los teléfonos que ponen aquí, ni la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social funciona. He solicitado hablar con el director de la sucursal y me niega el paso. Bueno, justo hoy vengo hoy me han recibido, tengo que decirlo muy contento. Nos alegramos. Funcionarios muy competentes me han explicado mi situación y me han dicho lo que tenía que hacer y lo que era lo único que yo pedía. O sea, es decir, una explicación presencial, porque este tema de determinado tipo de historias, como por ejemplo las pensiones o ayudas, no es tan fácil hacerlo particularmente, sobre todo si tienes una edad y ese tipo de cosas. El trato es muy importante. Tengo que decir públicamente como una exclusiva para la televisión valenciana. No, perfecto, yo estoy contento ya, claro, que tenemos exclusiva. Es que nos preocupaba este tema. Está solucionado. Además, todo lo que me han contado pues es muy favorable a mi persona y al entorno, cosa que me alegra profundamente. Perfecto. Es que se te vio en ese discurso con un poder de convicción, de liderazgo. Te faltaba, yo creo, la coleta para llegar al Congreso. Cabrones. Yo tengo coleta, ¿eh? Lo que pasa es que no me pongo de lado nunca para que no lo vea la gente, porque no quiero molestar al personal y eso. Pero en fin, no, era simplemente pues, la demostración de un ciudadano indignado. Y ya está, no voy a seguir por adelante porque es un discurso un poco populista. ¿A ti te han tentado para que te metas en política alguna vez? No, jamás. No, es muy complicado. Para estas cosas hay que estar preparado y al margen de la vocación de servicio, que a algunos se les ha olvidado, hay que ser una persona preparada. Pues sí, estoy de acuerdo. No lo puede hacer cualquier mindundi, ¿no? También se está hablando mucho ahora de la mítica serie tuya A las 11 en casa. ¿Sabes por esto del toque de queda? ¿Has visto memes y eso que van por ahí? No. Eso me hace gracia. No lo había visto, no. Qué bien. Aquí todo el mundo aprovecha porque con lo de los PCRs había una foto mía con Guiña en el baño con la escobilla y decía Resines y hacía PCRs en el 2020. Con lo de los serranos. Hay gente que es muy apañada para esto. ¿Qué dice lo de la cinta en casa? Claro, el toque de queda. Claro, es que se habla de ti como que eres el Nostradamus español, que ya lo viste venir con el tema de A las 11 en casa. Nos vamos. Adiós. Adiós. No volváis tarde, ¿eh? A las 11 en casita, ¿eh? Que sí, pesado. Vale. Pero hay más, en Los Serranos yo me acuerdo que una vez quitamos una cosa del ébola o algo así, tal, porque nos parecía demasiado burro y que no podía pasar. Fíjate. O sea, al poco tiempo se infectó esta pobre mujer. Yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿eh? No. Bueno, no sé, alguno habría, pero vamos. No, yo creo que poca gente. Si hay alguno, perdona, que no nos enteremos cómo se llamaba porque se la va a cargar. Perdón. Ya que el futuro sí que es verdad que está un poco negro, miremos al pasado, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, ¿cuándo decide Antonio Resines que quiere ser actor? Así. Bueno, no hubo un día, porque estábamos estudiando cine y tal. Y bueno, sobre todo a raíz del estreno de Ópera Prima, de Fernando Trueba, que es del año 80. Muy bien, Matías, muy bien. Así me gusta, muy bien, con fuerza. Pues me empezó a llamar más gente que no era de mi entorno directo. De pequeño nunca pensé que me iba a ganar la vida trabajando de actor, ¿no? Pero no era esa vocación entonces que tenías tú, que ya de pequeño recitando Shakespeare en tu casa. No. O sea, no. Vamos, a Shakespeare no lo he recitado ni fuera de mi casa, vamos, en la vida. ¿Comprenden? He leído que estudiaste con Carlos Bollero, el crítico de cine. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, estaba matriculado Carlos Bollero. Quiero decir que sí, que éramos compañeros, pero fuera de clase. Bollero iba poco a clase. Se le nota mucho en el estilo. O la mala hostia. No, que no es broma. Ya, pero bueno, sí que era hecho coleguillas ahí de la época. Después, ¿sabes si ha rajado de ti alguna vez en alguna crítica? Hombre, como somos amigos, pues procura hablar de las que le gustan. Claro, pero alguna vez sí me ha dado algún repasillo cariñoso, ¿eh? Estoy convencido de que Antonio tenía muchos defectos. Cuando eras estudiante fuiste un jugador destacado de rugby.
¿Qué queda de aquel Antonio Resines? La verdad que tú eres un tío corpulento, eso sí. Gracias por lo de corpulento, pero vamos, ahora se llama otra cosa, pero bueno, es igual. Peso unos 20 kilos más que en aquella época. Más. No, pues como persona pues queda casi todo. Bueno, pues antes hacía unas cosas y ahora hago otras. Y hombre, lo de destacado, te lo agradezco, era apañado más que destacado. O sea, que me defendía. Un poco como en el oficio este de ahora, que más o menos pues me sé los trucos, o sea, que me defiendo. Más vale que pienses algo, porque no darás con otro igual en toda tu vida. En TAP tenemos una sección que habla de momentos tierra trágame delante de una cámara, algún rodaje o algo, que se llama Patir el de Kennedy. Patiro el de Kennedy, como una expresión valenciana. ¿Cómo? Para tiro el de Kennedy. Claro, es que explicado en castellano pierde el juego de palabras. Patir. Patir es como Perdemún del Travesé. Exacto, sí. Patir es sufrir y separado sería para tiro. Es como un juego ahí tonto de palabras y para tiro el de Kennedy, ¿no? ¿Qué momento, tierra trágame, te viene a la mente? No, yo tengo muchos. Pues eso, desde decirle a una chica, dice, ¿de cuánto estás? Y decirte que no está embarazada. Y de esas así, ¿verdad? ¿Eso te ha pasado? Eso es un clásico, pero te ha pasado realmente. Hace muy poco. No te voy a decir dónde por si acaso, pero ni con quién. Pero sí. Sí, yo de esas tengo muchas, sí. Tenemos que hablar de esa obra maestra llamada Amanece, que no es poco. A mí me gustaría saber qué pensaste lo primero cuando leíste el guión. Era una demencia, pero una demencia con sentido. O sea, todo tenía sentido. Me acuerdo de madre y padre. No, pero ¿no te gusta la moto que te he comprado? Y luego yo cuando vi la película, a mí me pareció que la película estaba francamente bien, pero es verdad que la gran mayoría de la gente, a pesar del reparto que era brutal, de gente magnífica, unos actores y actrices estupendos, pues no fue a verla, ¿no? ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! En el 2002, cuando empezamos Los Serrano, Ferran Perea y Verónica Sánchez, les oí hablar y hablaban, pero no entendía qué cojones estaban diciendo. Y yo, ¿de qué estaban hablando de esto? Hasta que me di cuenta que eran diálogos de la película, de Amanece. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Entonces yo lo oí y me quedé sorprendido. Entonces yo, ¿pero esto qué es? Y ahí me enteré que era una película que la gente la seguía. Y eso, bueno, hasta qué que bueno. En el 25 aniversario un día fui con cuerda y bueno, yo me quedé impresionado. Lleno el cine y la gente cantaba y se levantaba y decían frases. Bueno, una cosa alucinante. Vale. ¿Cómo fue el rodaje? Porque claro, yo me lo imagino como una locura como la peli. Anécdotas hay seguro, Antonio. Sí, bueno, sobre todo lo bueno es que estábamos en los pueblos en que se rodaba, eran Aína, creo que eran Molinicos, no me acuerdo los demás. Todo era asombroso porque la gente que salía de extras era, los figurantes era la gente del pueblo. La iglesia no es la del pueblo porque el cura prohibió que se hiciese esto del levantamiento de hostia y todo eso en su iglesia. Ya verá el alzamiento de hostia que me hace este hombre. Yo creo no le veía el punto, no le pillaba. Fíjate, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor era un hombre pues, muy religioso y le parecía que eso era faltar al respeto, pero yo creo que era una cuestión de pelas, o sea, que le pagaban poco y... Pues también Hombre, es que el tema del libre albedrío viene aquí pintiparado. Yo creo que las películas para los actores es un poco como los álbums de foto para los demás, ¿no? Que te gusta volver a ellas un poco para recordar esa nostalgia. No sé si tú haces ese ejercicio y revisitas tus películas. Yo, a menos que no tenga que ser por trabajo, yo no me pongo una película mía. Alguna vez las veo porque estoy en la tele y pasan. Sí. Porque digo, coño, pues mira, no está mal, ¿no? Más que nada que por el aspecto físico, que también porque te ves mal. Te ven los fallos ahí un poco, ¿no? Claro. Entonces, y a veces... No te voy a contar. Oye, ¿te estás dando cuenta que se está yendo la luz? Sí, te has quedado como a oscuras. Le da un tono así como solemne. No, queda bonito, ¿no? Así como... A mí me gusta, como crepuscular, ¿no? Le da un toque así. Pues dale. Dale con el crepúsculo. Vale. Oye, ¿qué papel te gustaría interpretar y no ha llegado? Yo te veo así como incluso de supervillano de Marvel. Bueno, me dejas asombrado. Es que no sé si lo... No, te lo digo en serio, pero es que no sé si lo puedo... Mira, acaba de encender un foco, mira qué bonito. Ahora sí, vaya. Bueno, es que no sé si lo puedo contar, pero ayer, precisamente, es que no sé si lo puedo contar. Además no es valenciano, es murciano, pero como sois amiguetes y que trabaja para Marvel... ¿Salva Spin? Sí, no jodas.
Bueno, te lo ha contado él. No me lo ha contado, pero lo conozco como dibujante. A ver, cuéntalo, va, un poquito por encima. Hicimos una cosa para la Resistencia, que salíamos todos como... Sí. Había un supervillano que venía a Madrid y me ha propuesto hacer algo pues en la línea, y es el Sargento Resines, que es un descojono. Es como... ¡Ostras! Te lo juro, por eso cuando me has preguntado eso, digo, me has dejado asombrado, un supervillano y tal. Pues ya he hecho supervillanos. En Acción Mutante era Ramón Yarritu, que era más malo que para compadre. Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Otra exclusiva. Nos está llevando otra exclusiva del año, es impresionante. Sin querer yo, encima sin querer me está saliendo. Si es que valgo para esto, ya lo decía mi abuela. Es una televisión puntera. Yo te decía, claro, o villano o también de biopic de Manuel Chávez, presidente de Andalucía, que también tienes un aire ahí. Sí, bueno, yo casi prefiero, en fin, no por nada, no porque no le conozco, no tengo el gusto, pero vamos, está en su judice, o sea que de momento vamos a dejarlo. Muchas gracias. Tenemos una sección que hacemos siempre a personajes muy conocidos que se llama Les preguntes que mai tan fet. La primera sería, ¿Mac o Windows? ¿Tú de qué eres más? Yo no tengo ordenador. ¿El café solo o con leche? Cortado. ¿Calzoncillo clásico o boxer? ¿Qué es calzoncillo clásico? Que es de pantalón. ¿Sería Tarzán o ya que más apantalonado? No, yo llevo pantalones. Como un bañador, vamos. ¿Dormir en pijama o con camiseta de publicidad? ¿Tú por qué optas? Camiseta. Yo duermo con camiseta y calzoncillos. Otra exclusiva. Podéis llamar a este programa la exclusiva de Resines. La entrevista más exclusiva de Antonio Resines. Me gusta para venderlo, sí. ¿Incineración o nicho tradicional? Tumba. Nicho no. Tumba. O sea, tumba... Ah, tumba en tierra. Eso sí. Ahora sí estamos ya acabando. Y claro, tú dirás, esto que van de graciosetes aquí un programa de humor, no me han sacado dos temas que siempre me sacan. ¿Sabes qué temas son? No. Los temas recurrentes. Ah, sí. Bueno, hay varios. Digo yo, hay como dos temas recurrentes que son el rap de los Goya. Una pena con Y el final de Los Serrano, a mi parecer. Son como dos. Sí. Te lo suelen decir, ¿no? Aquí no te puedo dar exclusivas, pero bueno, ¿qué quieres que aporte a tu audiencia sobre el tema? Yo encantado, No, te iba a decir. Como son dos, yo te voy a dejar que vetes uno. Que uno no lo tocamos, lo dejas y del otro pues hablamos un poquito, también para meterlo. No, pues ponlo que te dé la gana. Hablamos de los dos. Pues ya está todo dicho. Yo creo que son dos trabajos finísimos. En contra de lo que la gente dice, el rap tiene un sentido. Es una canción satánica que aproveché para decirla públicamente y la gente no se ha dado cuenta, pues el personaje es medio idiota. Fue en el 98 y ese premio lo ha ganado por hacer de Rafael un carnicero castrado. Y el final de Los Serrano es obra mía y a mí me parece que es magnífico. Yo creo que no hay un final... El de Perdidos es una puta mierda comparado con el de Los Serrano. Entonces, yo pasaré a la historia de la televisión española por el final de Los Serrano y por el rap de los Goya. Cosa que por otro lado tampoco me parece muy mal, francamente. O sea que yo creo que es otra exclusiva. Nunca te ha dicho nadie estas dos cosas. Que yo soy el autor del final de Los Serrano y que el rap era una invocación a Satán, que hice en directo en los Goya. Estoy llorando ya. ¿Alguna pregunta más o lo dejamos ya para otro día? Mira, aplaudo, Antonio, aplaudo. No puedo hacer más que aplaudir. No aporto nada porque, pues, ¿para qué? Sobra. Simplemente darte las gracias de verdad por estar con nosotros. Es un auténtico placer. No lo sabes bien, que estés en nuestro programa. Ha sido un placer también hablar con vosotros. Que vaya muy bien, Antonio. Cuídate. Hasta luego, igualmente.